pensé que aquel fin de semana en el campo sería mi tabla de salvación. Una pausa para escapar del ritmo asfixiante de mi vida como abogado en Madrid. Pero cuando Antonio, el tío de mi mujer, me miró fijamente durante demasiado tiempo junto a aquella cascada apartada, sentí que algo se rompía en todo lo que creía saber sobre mí mismo. ¿Qué pasa cuando un solo instante basta para hacer tambalear una vida entera? Esta es la historia de un secreto que lo cambió todo, de una verdad que no estaba preparado para enfrentar y de las decisiones que me redefinieron. En apenas 2 días, mis elecciones, mis deseos y mi futuro tomaron un rumbo que nunca habría imaginado. Me llamo Javier, y a mis 38 años, era abogado en Madrid, la capital de España, no ese pueblo perdido en Texas. Estaba casado con Laura y tenía un hijo de 12 años, Pablo, que era mi orgullo, aunque apenas lo veía entre el montón de expedientes. Mi vida era un torbellino de reuniones, contratos que redactar y clientes que lo querían todo para ayer. El trabajo me ahogaba, como si llevara una corbata apretada todo el tiempo. Corría sin parar entre los juzgados y las noches interminables redactando informes hasta la medianoche. Madrid, con su tráfico caótico y sus metros abarrotados, me hacía sentir atrapado en una máquina que nunca se detenía. Aunque quería a mi familia, estaba al límite, como un motor a punto de reventar. Un domingo, nos reunimos para comer en casa de los padres de Laura, en un piso luminoso del barrio de Chamberí. Era una de esas comidas típicas, con demasiada comida y conversaciones que saltaban de un tema a otro. La mesa, cubierta con un mantel blanco, estaba repleta, un cocido madrileño humeante, patatas bravas crujientes, una ensalada con tomate y queso manchego, y una tarta de Santiago que olía a almendra y azúcar. Los vasos de vino tinto de Rioja pasaban de mano en mano, las risas llenaban el aire y Pablo jugaba con sus primos en el salón, sus voces colándose entre el bullicio de los adultos. Yo intentaba seguir el ritmo, pero estaba en otra parte, con la cabeza llena de plazos del trabajo que me perseguían incluso en fin de semana. Fue entonces cuando Antonio, el tío de Laura, se acercó a mí. Rondaba los 60, con el pelo canoso, una sonrisa fácil y un aire relajado, como si siempre estuviera de vacaciones. Llevaba una camisa de lino blanca, algo arrugada, y sus gafas redondas le daban un aire de profesor jubilado. Javier, tienes cara de agotado, amigo, me dijo, poniendo una mano en mi hombro. ¿Por qué no te vienes un fin de semana a mi casa en Toledo? Solo, para desconectar. Hay espacio, aire puro y nada de papeles que leer. Su voz era cálida, casi demasiado amable, pero lo achaqué al vino y al ambiente distendido. La propuesta me pilló desprevenido. Toledo estaba a 1 hora en tren, en plena Mancha, lejos del ruido de los claxones y los correos que se acumulaban. Una casa entre viñedos, con campos interminables, sonaba a paraíso. Pero dejar a Laura y a Pablo, aunque solo fuera un fin de semana, me pesaba. Laura siempre se encargaba de la casa, los deberes de Pablo, las compras, todo lo que yo dejaba pasar por el trabajo. ¿Irme hacía egoísta? Dudé, jugueteando con la servilleta bajo la mesa, la mirada perdida en las migas de pan esparcidas. No sé, Antonio. La familia, el trabajo, no es buen momento. Él se encogió de hombros, sin insistir, pero añadió con un guiño, piénsalo. Te vendría bien respirar. El resto de la comida, no pude quitármelo de la cabeza. Los días siguientes, la idea siguió rondándome. En casa, el ambiente estaba tenso. Laura me echaba en cara que llegaba tarde, que no estaba presente aunque estuviera sentado a la mesa con ellos. Pablo, por su parte, pasaba el tiempo con su PlayStation o hablando de fútbol con sus amigos, y yo me sentía un extraño en mi propia vida. Una noche, tras otra jornada interminable entre el despacho y los juzgados, no pude más. Llamé a Antonio. Vale, voy. Solo un fin de semana. Él soltó una carcajada al otro lado del teléfono, como si fuera la mejor noticia del mes. Tranquilo, Javier, lo vamos a pasar en grande. El viernes siguiente, tomé el AVE desde Atocha. El tren cruzaba la meseta, y yo miraba por la ventana los campos de Castilla, las encinas salpicando el paisaje, las casas de adobe escondidas entre los olivos. Llevaba un libro en las manos, pero no leía. Estaba nervioso, aunque no sabía bien por qué. Tal vez era la idea de soltar amarras por primera vez en meses. Cuando llegué a Toledo, Antonio me esperaba en la estación con su viejo SEAT, sonriendo de oreja a oreja.
Bienvenido a la libertad, amigo, exclamó, dándome una palmada en la espalda. Su casa estaba a unos 15 minutos, al final de un camino de grava flanqueado por almendros. Era una casa de piedra con contraventanas verdes y un jardín lleno de lavanda y hierbas silvestres. El aire olía a tierra seca y a tomillo. Nos sentamos en la terraza, con vistas a las colinas manchegas. Antonio sacó unas cervezas frías del frigo, y empezamos a charlar de todo y de nada, el trabajo, la vida en Madrid, sus recuerdos de juventud en la comarca. Tenía una risa profunda, contagiosa, y una forma de contar historias que las hacía cobrar vida. Por la noche, encendió una barbacoa, y el olor a leña y chorizo a la brasa llenó el aire. Comimos fuera, bajo un cielo que pasaba del rosa al morado, con el canto de los grillos de fondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis hombros se relajaban, como si el peso del trabajo se hubiera quedado en Madrid. Esa primera noche fue sencilla, cálida, casi perfecta. Tomamos unas cervezas de más, nos reímos con anécdotas de juventud, y empecé a pensar que ese fin de semana era justo lo que necesitaba. Sin clientes, sin plazos, solo el sol, el campo y buena compañía. Sin embargo, en el fondo, tenía una pequeña inquietud, como si presintiera que ese fin de semana iba a ser más que una simple pausa. Pero en ese momento, lo aparté de mi mente, con una cerveza en la mano, diciéndome que solo necesitaba relajarme. Aquella primera noche en la casa de campo, después de la barbacoa y unas cervezas de más, Antonio cambió de tono. Estábamos en la terraza, con las estrellas empezando a brillar en el cielo oscuro, y comenzó a hablar de cosas más personales. No eran solo anécdotas de sus años en Toledo o bromas sobre el trabajo. No, me hacía preguntas sobre mí, sobre lo que sentía en el fondo, sobre que me mantenía a flote con todo el estrés que cargaba. ¿Nunca has pensado en dejarlo todo, Javier? ¿Vivir de otra manera? Su voz era baja, casi demasiado suave, y me miraba fijamente, como si buscara algo en mis ojos. Me encogí de hombros, algo incómodo, y murmuré algo vago sobre mis responsabilidades, Laura, Pablo, el despacho. Pero su mirada seguía clavada en mí, y eso me descolocó, como si ya no fuéramos solo dos amigos tomando algo. A la mañana siguiente, propuso salir de excursión. Hay una cascada cerca, ya verás, es espectacular, dijo mientras me pasaba una botella de agua. Me pareció buena idea. Necesitaba moverme, sentir algo más que el olor a papel y café del despacho. Cogimos un sendero que salía desde atrás de la casa, atravesando campos dorados bajo el sol de verano. El aire era fresco, cargado con el aroma de la hierba y la tierra húmeda. El camino subía suavemente, flanqueado por zarzas y flores silvestres cuyo nombre desconocía. Antonio iba delante, seguro de sí mismo, señalando un pájaro que alzaba el vuelo o unas ruinas lejanas. Hablaba sin parar, pero no era solo charlar por charlar. En cada frase, soltaba comentarios que me ponían nervioso. No estás hecho para estar encerrado, Javier. Necesitas libertad, se te nota. Lo decía girándose hacia mí, con una media sonrisa que me hacía apartar la mirada. Cuando llegamos a la cascada, tras una hora larga caminando, sentí una calma repentina. El agua caía en una cortina brillante sobre un estanque rodeado de rocas cubiertas de musgo. El sonido era constante, relajante, como un murmullo que apagaba todo lo demás. Me senté en una roca plana, jadeando un poco, y cerré los ojos un momento, dejando que el sol me calentara la cara. Antonio se sentó a mi lado, un poco demasiado cerca, con sus rodillas rozando las mías. «¿Estás a gusto, verdad?», preguntó, y su voz tenía ese tono extraño, como si hablara de algo más que el paisaje. Asentí, pero noté un nudo en el estómago. Había algo en su forma de mirarme, en cómo dejaba sus ojos posados en mí, que me descolocaba. Intenté concentrarme en el agua, en el canto de los pájaros, pero sentía el peso de su mirada. Se levantó para llenar su botella en el estanque, y al volver, puso su mano en mi hombro, un segundo de más. «Estás muy tenso, Javier. Tienes que aprender a soltarte». No era malintencionado, pero era, demasiado. Demasiado personal, demasiado directo. Solté una risa nerviosa, diciendo algo absurdo sobre estar cansado del trabajo. Pero él no dejó el tema. «No, no hablo de eso. Hay algo más en ti, lo veo».
lo dijo acercándose un poco más, con su rodilla ahora apoyada contra la mía, y sentí una oleada de calor, una mezcla de inquietud y algo que no podía identificar. Quise responder, pero las palabras se me atragantaron. Él sonrió, como si supiera exactamente qué pasaba por mi cabeza, y eso me estremeció. Sentado en la roca junto a la cascada, aún sentía la frescura del agua salpicándome los brazos. El murmullo constante del río me calmaba, pero no lo suficiente como para disipar el nudo en mi estómago. Antonio estaba a mi lado, demasiado cerca, y acababa de poner su mano en mi rodilla, un gesto que podría haber pasado por amistoso si no fuera por la intensidad de su mirada. Sus dedos se detuvieron, firmes, como si estuviera probando algo. «Estás en las nubes, Javier», dijo, con una voz baja, casi un susurro que apenas se oía por encima del ruido del agua. Noté cómo me ardían las mejillas y aparté la rodilla rápidamente, murmurando algo sobre lo bonito que era el lugar. Pero él solo sonrió, con una seguridad que parecía saber exactamente el efecto que tenía en mí. Se levantó y caminó hacia el estanque, moviéndose sobre las rocas resbaladizas con una naturalidad que casi envidiaba. «Ven, mira esto», dijo, girándose a medias hacia mí. Dudé, con las zapatillas pegadas al suelo como si quisieran retenerme. Pero me levanté, empujado por no sé qué, y lo seguí hasta el agua. Se agachó, metiendo las manos en la corriente, y al incorporarse, me salpicó el brazo con una risa. «Relájate, hombre, que estás más tieso que un palo». El gesto era juguetón, pero sus ojos seguían fijos en mí, y noté un calor subiéndome por la nuca. Intenté reírme, seguirle el juego, pero mi risa sonó forzada, y él lo notó. Se acercó un paso más, lo justo para que el aire se volviera más denso, como antes de una tormenta. «¿Alguna vez has pensado en lo que de verdad quieres?», preguntó, ladeando ligeramente la cabeza. La pregunta me pilló desprevenido, y solté un «¿qué?», más seco de lo que pretendía. Él se encogió de hombros, pero sus ojos no se apartaban de los míos. «Ya sabes, lo que llevas dentro, pero no te atreves a mirar». Lo dijo mientras ponía su mano en mi brazo, un contacto breve pero firme, y sentí mi pulso acelerarse. Di un paso atrás, fingiendo que había tropezado con una piedra, pero sabía que él veía mi confusión. Mi nerviosismo estaba a flor de piel, y su seguridad casi me hacía entrar en pánico. Buscaba una reacción, y yo se la estaba dando sin querer. Volvimos por el sendero en silencio. Las palabras que antes fluían entre nosotros se habían esfumado. El silencio pesaba, solo roto por el crujir de la grava bajo nuestros pies y el canto de los pájaros en los árboles. Mantuve la vista fija en el camino, en las hierbas que crecían entre las piedras, para no cruzar su mirada. Pero sentía que, de vez en cuando, él me observaba, y cada vez que lo hacía, era como una corriente eléctrica. En un momento, se detuvo para recoger una ramita y romperla entre los dedos. «No hace falta que lo entiendas todo ahora», dijo, sin mirarme esta vez. «A veces, solo hay que dejar que las cosas pasen». Asentí, con la garganta apretada, incapaz de responder. Pero en el fondo, una vocecita empezaba a despertarse, una curiosidad que nunca había sentido antes, que me hacía preguntarme qué veía él en mí, qué quería realmente. El resto del camino lo hicimos sin hablar. El sol pegaba fuerte, y el sudor me corría por la frente, pero no era solo el calor lo que me hacía transpirar. Era esa tensión entre nosotros, la sensación de que se había cruzado una línea, aunque nada se hubiera dicho claramente. Cada paso parecía alejarme de la seguridad de lo que conocía, y aún así, una parte de mí quería seguir adelante, explorar ese terreno desconocido. Cuando la casa apareció a lo lejos, con sus muros de piedra bañados por la luz, sentí una mezcla de alivio y frustración. Necesitaba espacio, tiempo para ordenar mis pensamientos, pero una parte de mí, la que intentaba ignorar, quería quedarse en ese momento, en esa tensión, para ver a dónde llevaba. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja intenso que se filtraba entre los árboles. Habíamos vuelto de la excursión hacía un rato, y el aire aún estaba cargado de ese silencio pesado que nos había acompañado en el camino. Antonio había encendido una hoguera en el jardín, un pequeño brasero que crepitaba suavemente, lanzando chispas a la penumbra. Estábamos sentados en sillas de madera, a unos metros el uno del otro, con una cerveza en la mano, pero apenas tocaba la mía. Mi corazón latía demasiado rápido,
y no conseguía concentrarme en el chisporroteo de las llamas ni en el canto de los grillos. Algo flotaba entre nosotros, como una pregunta esperando respuesta. Antonio rompió el silencio primero. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, la botella colgando entre sus dedos. Javier, deja de fingir, dijo, con voz tranquila pero firme, como si estuviera constatando algo evidente. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué hablas? Respondí, pero mi voz tembló, y supe que él lo había notado. Dejó su cerveza en el suelo y acercó su silla hasta que nuestras rodillas se rozaron. Sabes perfectamente de qué hablo. Lo que sentiste allá, en la cascada. No es solo cosa de tu cabeza. Sus palabras cayeron como un golpe, directas, sin rodeos. Quise negarlo, soltar algo para desviar la conversación. Pero tenía la garganta seca y las manos apretaban la botella con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Se levantó y se acercó más, plantándose frente a mí, y obligándome a mirarlo. «Tienes miedo, ¿verdad?», dijo, con una media sonrisa que no era burlona, sino como si entendiera. «Es normal. Pero conmigo no tienes que esconderte». Sentí una oleada de pánico, mezclada con algo más, algo ardiente que me negaba a nombrar. Sacudí la cabeza, por puro reflejo, y murmuré, «Estoy casado, Antonio. Tengo un hijo». «Yo, no puedo». Pero incluso al decirlo, mis palabras sonaban vacías, como si me aferrara a una verdad que se desmoronaba. Se agachó para quedar a mi altura, con sus ojos clavados en los míos. «No te estoy pidiendo que lo tires todo por la borda. Solo que seas honesto contigo mismo, por una vez». Su mano rozó mi muñeca, un contacto ligero pero electrizante, y di un respingo, derramando un poco de cerveza en la hierba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él lo oiría. Estaba aterrado, no solo por lo que decía, sino por lo que sentía, una mezcla de miedo, sorpresa y una atracción que ya no podía ignorar. Estaba ahí, cruda, imposible de reprimir. Se incorporó, pero no se alejó. «No voy a obligarte a nada», añadió, con la voz más suave ahora. «Pero sé lo que veo en ti. Y creo que tú también lo sabes». Hizo una pausa y se acercó aún más, hasta que sentí el calor de su aliento. Lo que pasó después no lo vi venir. Nos encontramos más cerca, demasiado cerca, y en un instante de vértigo, nuestros labios se rozaron. Fue breve, casi irreal, pero lo cambió todo. Me aparté, con la respiración entrecortada, dividido entre las ganas de salir corriendo y las de quedarme. Antonio me miró, con la misma seguridad de siempre, pero sin insistir. «Tú decides qué haces con esto», dijo, antes de recoger su cerveza y alejarse hacia la hoguera. El resto de la noche estuve como aturdido. Hablamos de otras cosas, de temas triviales como el vino de la Mancha o el tiempo, pero era puro teatro. Mis pensamientos daban vueltas sin parar, incapaces de fijarse en otra cosa que no fuera ese momento, ese roce, esa grieta en todo lo que creía saber de mí. Ese fin de semana, que se suponía que iba a ser una pausa, un respiro, había tomado un rumbo que nunca habría imaginado. Mis certezas, las que había construido alrededor de mi vida como marido, padre y abogado, se derrumbaban como un castillo de naipes. Y en el fondo, a pesar del miedo, había una chispa, un deseo de entender qué acababa de pasar y qué significaba para mí. Los días que siguieron a ese fin de semana en el campo fueron como saltar de un avión sin paracaídas. Todo parecía normal por fuera, pero por dentro estaba patas arriba. Antonio y yo seguimos en contacto, primero con mensajes sencillos, como si no hubiera pasado nada. «¿Te moló la ruta?», me escribía, o «tenemos que repetir lo de la barbacoa algún día». Pero detrás de las palabras había algo más, una conexión que antes no existía. Los dos sabíamos que había pasado junto al brasero, ese momento en que todo cambió, y no lo mencionábamos directamente, como si fuera demasiado grande, demasiado frágil para ponerlo en palabras. Era nuestro secreto, un peso que cargaba en silencio, pero que, al mismo tiempo, me daba una extraña sensación de ligereza. De vuelta en Madrid, retomé mi rutina, el metro abarrotado, los expedientes amontonados en el despacho, las cenas con Laura y Pablo. Pero no estaba realmente presente. En la mesa, cuando Laura hablaba del colegio de Pablo o de la lista de la compra, asentía, pero mi mente volaba a Toledo, al calor de la hoguera,
a la voz de Antonio. Había descubierto algo en mí, una parte que nunca había considerado, como una puerta que siempre había ignorado y que ahora estaba abierta de par en par. Me aterraba, pero también me atraía, como un imán. Me sorprendía revisando el móvil, esperando un mensaje suyo, sonriendo como idiota cuando llegaba uno. Cada notificación hacía que se me acelerara el pulso, y me odiaba un poco por ello. Una noche, pocos días después, hablamos por teléfono. Estaba solo en mi despacho, con las luces de Madrid brillando a través de la ventana. ¿Has pensado en el fin de semana?, preguntó, directo, sin rodeos. Sentí un nudo en la garganta. Sí, respondí, con la voz apenas audible. ¿Y tú? Soltó una risa grave que me hizo estremecer. Yo no paro de pensarlo. Hablamos largo rato, de todo y de nada, pero sobre todo de lo que sentíamos, sin llegar a nombrarlo claramente. Era como caminar sobre una cuerda floja, con cuidado pero emocionante. Esa conversación marcó el inicio de algo nuevo entre nosotros, una cercanía que crecía con cada mensaje, cada llamada a escondidas. Pasaron las semanas, y esa complicidad se asentó, discreta pero intensa. Nos escribíamos casi a diario, bromas, recuerdos del campo, planes para volver a vernos. Cada vez que hablábamos, sentía que esa parte de mí se afirmaba un poco más, esa faceta que estaba descubriendo y que me hacía cuestionar todo lo que había construido. Pero con eso llegaba el miedo, un miedo sordo que me despertaba por las noches. ¿Qué significaba esto para mi vida? ¿Para Laura? ¿Para Pablo? Apartaba esas preguntas, encerrándolas en un rincón de mi cabeza, pero volvían, cada vez más insistentes. Años después, cada vez que vuelvo a esa casa cerca de Toledo, es como si el tiempo se detuviera. Veo de nuevo el sendero hacia la cascada, el brasero crepitando, el instante en que todo cambió. Casi puedo oler la hierba caliente, escuchar el crujir de la grava bajo nuestros pasos. Ese fin de semana, que se suponía que iba a ser un respiro, marcó un antes y un después, un punto de inflexión que redefinió quién era. Nada volvió a ser igual después de aquello. Mi vida en Madrid, mi papel como marido, padre y abogado, todo adquirió un nuevo matiz, teñido por ese secreto y esa verdad que apenas empezaba a aceptar. Antonio y yo lo manteníamos en silencio, pero nos unía, como un hilo invisible que tiraba de mi corazón cada vez que pensaba en él. Unos meses después de aquel fin de semana en el campo, todo se vino abajo. Pensé que podría mantenerlo enterrado, pero la verdad acabó por alcanzarme. Una noche, Laura me enfrentó. Había llegado tarde del trabajo, como siempre, con las manos llenas de carpetas y la cabeza en otra parte. Ella me esperaba en el salón, sentada en el sofá, con su móvil al lado. Javier, tenemos que hablar, dijo, con una voz que me heló la sangre. Había encontrado mensajes en mi teléfono, conversaciones con Antonio que no había borrado. Palabras que parecían inofensivas, pero que decían demasiado para alguien que sabía leer entre líneas. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándome la pantalla. Sentí que el corazón se me paraba. Intenté balbucear una excusa, pero ella levantó la mano. No mientas. Sé lo que pasó en Toledo. La discusión que siguió fue devastadora. Laura gritaba, con lágrimas en los ojos, reprochándome que la había traicionado, que había roto nuestra familia. ¿Cómo has podido hacerme esto?, repetía, y cada palabra me cortaba como un cuchillo. Intenté explicarme, decir que no lo había planeado, que estaba perdido, pero no quería escuchar. Tú elegiste, Javier. Lo elegiste a él. Al final, soltó que quería el divorcio, y fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Quise protestar, hablar de Pablo, pero me cortó. ¿Has pensado en tu hijo, al menos? Esa pregunta me dejó clavado. Pablo, mi pequeño de 12 años, que vivía para sus partidos de fútbol y sus bromas tontas conmigo, iba a quedar atrapado en esta tormenta. Me quedé allí, mudo, mientras ella cogía su móvil y subía al piso de arriba, dejándome solo en el silencio. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Laura y yo vivíamos bajo el mismo tejado, pero como extraños. Las conversaciones se reducían a organizar lo de Pablo, quién lo llevaba al cole, quién lo recogía. Él notaba la tensión, hacía preguntas con esos ojos grandes y preocupados, pero yo no sabía qué decirle. Papá, ¿por qué está mamá enfadada?,
preguntó un día, y solo murmuré algo vago sobre que los mayores teníamos problemas. Me mataba verlo así, pero no podía deshacer lo hecho. Lo que pasó con Antonio lo había cambiado todo, y negar lo que sentía habría sido mentir a todos, incluido a mí mismo. Tras meses de discusiones y trámites, el divorcio se firmó. Alquilé un piso en Madrid, pero era poco más que un lugar donde dormir. Entonces, una noche, Antonio me llamó. Ven a Toledo, dijo, directo, sin rodeos. Podemos intentarlo, tú y yo. Dudé, pero en el fondo sabía que era lo que quería. Semanas después Lillas, hice las maletas y me mudé con él a su casa de campo. Era una decisión que nunca habría imaginado tomar antes, pero que ahora parecía el único camino posible. Dejamos de escondernos. Hablamos con nuestros seres queridos, con su familia, con mis amigos. Algunos reaccionaron mal, con miradas frías, silencios pesados y juicios apenas disimulados. ¿Estás seguro de lo que haces?, me preguntó un compañero del despacho, y solo asentí, porque por primera vez, lo tenía claro. Los inicios fueron duros. Pablo pasaba un fin de semana de cada 2 conmigo, y al principio apenas hablaba, herido, confundido. Hice todo lo posible por explicarle, sin contarle todo, que siempre sería su padre, que lo quería. Con el tiempo, empezó a sonreír otra vez, a contarme sobre sus partidos, a bromear con Antonio. Los demás, poco a poco, también se acostumbraron. Las miradas de reojo se volvieron más escasas, las conversaciones más naturales. Hoy me siento libre por fin. Camino por los campos cerca de la casa, con el sol calentándome los hombros, y respiro. Ese fin de semana en Toledo, que se suponía que iba a ser un descanso, lo cambió todo. Sacó a la luz quién era de verdad, y aunque el camino fue doloroso, no me arrepiento de nada. Esta casa, estos momentos con Antonio, son el lugar donde mi vida cobró un nuevo sentido, y lo asumo, plenamente, por primera vez.